¿Qué tal, familia? Dios los siga bendiciendo. Este es nuestro mensaje de mediodía y continuamos con nuestro estudio acerca del libro de Hechos. En esta oportunidad voy a leerlo el capítulo 19 desde el versículo 11 hasta el 20. Yo lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual y ustedes en casa lo leen en la versión de su preferencia. Comienzo con la lectura. Hechos capítulo 19 desde el versículo 11. En la ciudad de Éfeso, Dios hizo grandes milagros por medio de Pablo. La gente llevaba pañuelos o la ropa que Pablo había tocado y los ponía sobre los enfermos y ellos se sanaban. También ponía pañuelos sobre los que tenían espíritus malos y los espíritus salían de esas personas. Allí en Éfeso andaban algunos judíos que usaban el nombre del Señor Jesús para expulsar de la gente los malos espíritus. Decían a los espíritus: por el poder de Jesús, de quien Pablo habla, les ordeno que salgan. Esto lo hacían los 7 hijos de un sacerdote judío llamado Esceva. Pero una vez un espíritu malo les contestó: conozco a Jesús y también conozco a Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Enseguida el hombre que tenía el espíritu malo saltó sobre ellos y comenzó a golpearlos. De tal manera los maltrató que tuvieron que huir del lugar completamente desnudos y lastimados. Los que vivían en Éfeso, judíos y no judíos, se dieron cuenta de lo que sucedió y tuvieron mucho miedo, y por todos lados se respetaba el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían creído en Jesús le contaban a la gente todo lo malo que antes habían hecho. Otros, que habían sido brujos, traían sus libros de brujería y los quemaban delante de la gente. Y el valor de los libros quemados era como de 50,000 monedas de plata. El mensaje del Señor Jesús se anunciaba en más y más lugares y cada vez más personas creían en él porque veían el gran poder que tenía. Muchas cosas que resaltar en este texto y muchos errores que se cometen también dentro de las iglesias hoy en día. El texto comienza citando que era Dios haciendo milagros por medio de Pablo en Éfeso. Y eso es importante resaltar. Ningún ser humano, ningún hombre tiene el poder para hacer milagros. Es Dios actuando por medio de nosotros para que conforme a su voluntad y en el tiempo que Él desee se realicen y se hagan los milagros. Para que su nombre y solo su nombre sea glorificado. Eso debe quedar bien en claro. Otro punto es que, recordando el contexto o teniendo en cuenta el contexto, este es un lugar de mucha brujería, de mucha hechicería, de muchas creencias, de diferentes tipos de creencias, de muchos exorcismos que se realizaban en ese lugar también, conjuros, brujerías. La gente tomaba los pañuelos de Pablo, los pañuelos que Pablo había utilizado en este contexto son lo que Pablo se amarra en la cabeza para cubrir el sudor, para no dejar que el sudor llegue a sus ojos. Era típico para el contexto. Probablemente hayan cogido las cosas personales de Pablo sin permiso. Y en esta parte me atrevo a especular, porque el texto no dice que Pablo les daba los pañuelos, que Pablo les daba sus pertenencias personales para que vayan y con esos toquen a las personas y éstas sean sanas. El texto dice que ellos cogían las cosas de Pablo y con esto iban y se los ponían a los enfermos. Y sí, Dios puede actuar de 1001 maneras en la vida de las personas para que éstas sean sanas. Y tal vez por amor y misericordia, probablemente es esto, por amor y misericordia, y así lo creo, dejó que funcionara de esta forma. No era Pablo estando de acuerdo con esto. No era Pablo mandándolos. Era Dios actuando de acuerdo al contexto en el que ellos vivían. Estas personas eran hijos de su tiempo. Y por ende pensaban y actuaban como su tiempo. Y el contexto que vivía era un contexto de hechicería, contextos en el que se llevaba la prenda de una persona, se utilizaban las prendas de otras personas para hacer de repente sanidades, para hacer también brujerías de diferente tipo hacia esas personas, y dentro de ese pensamiento contextual es que ellos utilizan las prendas de Pablo. Y Dios de alguna forma lo permite para que estas personas sean sanas
y sea llamada la atención también de aquellos que utilizaron y sepan el poder que viene de parte de Dios. Esto no quiere decir que debe hacer una práctica cristiana, una práctica del creyente, como lo hacen en muchas iglesias. Muchos pseudo pastores o pseudo apóstoles que cogen sus corbatas o cogen sus pañuelos y se lo dan para que los ungen, entre comillas, y se los dan a sus feligreses para que vayan y pongan sobre sus familiares enfermos y estos sean sanos, porque es ungido por el poder del pastor, del pseudo pastor, del pseudo apóstol. Esto es un error, no es una práctica cristiana, no es doctrina, es un hecho aislado, algo que sucedió dentro del contexto. ¿Dios puede hacerlo? Sí, pero no es doctrina, no es práctica cristiana. Como sí se comete este error en muchos lugares. Otro aspecto que se resalta dentro del texto que hemos leído, y es importante que lo sepamos, que el nombre de Jesús tiene poder. Pero habían hombres utilizando el nombre de Jesús para echar fuera demonios y decían, en el nombre de Jesús del cual habla Pablo. ¿Esto qué quiere decir? Que estos hombres no conocían a ese Jesús del cual habla Pablo. No lo conocemos, pero Pablo habla de un Jesús que hace milagros, habla de un Jesús que por su nombre los demonios salen expulsados, y esto era una de las cosas que sucedía también en Éfeso, había muchos exorcismos. En el nombre de ese Jesús del cual habla Pablo, prácticamente del Jesús que no conozco, pretendían echar fuera demonios. Probablemente esto haya funcionado en algunas ocasiones, porque sí, el nombre de Jesús tiene poder. Pero estos hombres no conocían a ese Jesús. No sabían cuál era la función que ese Jesús vino a hacer a la tierra. ¿Quién es ese Jesús? Verdaderamente no lo conocían. Había un problema ahí. En una ocasión se presentan delante de un endemoniado y este los ataca, se le viene encima y termina dejándolos desnudos. Es interesante saber que nosotros como creyentes no solo mencionamos el nombre de Jesús como si fuera un conjuro. Esa es la mentalidad del contexto de ellos, de la brujería y la hechicería, que se nombraba como un conjuro para echar fuera demonios, que se nombraba el nombre de demonios mayores para echar fuera los demonios menores que se encontraban dentro del cuerpo de la persona. Ese era el pensamiento contextual de la época. O se nombraba el nombre del demonio que estaba ahí para poderlo echar fuera, o diferentes conjuros o ritos, y ellos pensarían que esto funcionaba así, pero no entendían que eso iba más allá de mencionar simplemente el nombre, sino de conocer ese Jesús que tenía el poder para hacerlo. Uno de los demonios los hizo huir. Pero el fondo central y lo que me encanta del texto y cómo concluye es que el versículo 20 nos dice: el mensaje del Señor Jesús se anunciaba en más y más lugares y cada vez más personas creían en él porque veían el gran poder que tenían. El resultado de todo esto es que las personas comenzaban a creer en Jesús. El evangelio se seguía difundiendo, la palabra se seguía dando, y esto es lo que la iglesia hizo y debe hacer hoy en día: seguir predicando el evangelio, difundiendo el evangelio para que más sigan creyendo. En el versículo anterior se muestra que muchos de los que creían mostraban arrepentimiento por medio de sus acciones. Venían y quemaban los libros de hechicería que ellos tenían, contaban las cosas malas que antes hacían, mostrando así que Jesús había hecho un cambio verdadero en ellos. Y esto es lo hermoso de toda la historia, que el evangelio se sigue predicando, hace efecto en la vida de las personas y éstas son transformadas. Sigamos siempre el ejemplo de la iglesia del siglo I, predicando la palabra, el evangelio de Dios, para que muchas vidas sean transformadas. Este ha sido el mensaje de mediodía, familia. Dios los siga bendiciendo.